Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos hoy muy felices viendo con nuestros ojos la fidelidad del Señor. Él nos anunció la visita de la hermana de muchas maneras y hoy estamos felices de disfrutar de el cumplimiento de las promesas que Dios nos hace. Bendito nuestro Señor. Amén. Así, hermanos, con toda alegría y con toda disposición, quedamos en compañía de nuestro ministerio. Hoy, hermanos, bien dice la Biblia, las palabras, la doctrina alumbra nuestro camino. Dejémonos alumbrar por el Señor por medio de la enseñanza de nuestro ministerio. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Y buenas tardes también a todos los hermanos y las hermanas que nos van a ver en el video, en este estudio bíblico desde diferentes lugares del mundo. Y nosotros le damos la honra a nuestro Dios cada vez que nos reunimos como iglesia. Sacamos el tiempo, aunque para Dios sacamos muy poquito tiempo, pero cuando venimos a congregarnos como iglesia, aprovechamos al máximo el tiempo para concentrarnos y para honrar al Señor en la meditación de la palabra, en la meditación de la doctrina, en los cánticos y todo aquello que concierne al Señor. Entonces nosotros nos entregamos a Dios porque es el único momento que tenemos para tener comunión con Él, esperar de Dios las bendiciones y también pues darle al Señor lo que Él se merece, amén. Amén. Honrarle. Así que hemos estado haciendo unos estudios bíblicos. Yo le decía ayer a los hermanos que estamos estudiando el libro de Daniel. Ya hoy vamos a terminar Daniel, que trae 12 capítulos. Y es una historia maravillosa en el sentido de la forma como Dios le habló, se manifestó a Daniel, enseñándole los motivos que Dios tuvo para castigar al pueblo de Israel y también guiándole y enseñándole a él y revelándole el futuro que vendría después que el pueblo de Israel fue quitado, fue anulado como pueblo de Dios. Y para hoy nos corresponde el capítulo 12 de Daniel, que ya pues se sale completamente del tema, porque traíamos un tema histórico. Daniel estaba en Babilonia y él allí, durante esos 70 años que vivieron allí en Babilonia, tuvo revelaciones de Dios y el Señor le mostró a él los gobiernos que vendrían, los imperios que estarían gobernando al mundo y de paso estarían gobernando también a los israelitas, y el pueblo de Israel sufrió mucho con estos gobiernos. Y el Señor Jesús, cuando vino al mundo, cuando se hizo hombre, estaba gobernando, estaba reinando el imperio romano, y de este imperio romano Dios le habló también a Daniel, que fue el capítulo 11 que leímos ayer en el estudio bíblico, donde habla sobre este imperio que también tendría su fin. Acá en el capítulo 11 de Daniel, cuando dice aquí en el verso, voy a repasar un poquito, los versos 44 y 45, refiriéndose al imperio romano, que dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, al imperio romano, a los gobernantes romanos, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Es decir, que su reino fue extendido por muchas naciones. El reino del imperio romano se extendió a muchas naciones, y dice que también cobijó al monte santo, es decir, Jerusalén. Dice, entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin. Dios le estaba diciendo y revelándole a Daniel que también le llegaría el fin al imperio romano. Dice, mas llegará a su fin
y no tendrá quien le ayude. Y así sucedió, porque la historia cuenta que el Imperio Romano gobernó 500 años. 500 años. Y de ahí no se han levantado más imperios de esta naturaleza. No se han levantado más templos allá en Jerusalén físico, en la parte de Israel. No se han levantado reyes en Israel, ni profetas, ni sumos sacerdotes, porque el Señor Jesucristo puso fin a aquel sistema religioso que venía, que era la ley de Moisés. El Señor Jesús puso fin porque Él cumplió esa ley y Él también se encargó de levantar una iglesia, un pueblo, con la misma ley de Dios, pero ya una ley ya más perfecta, ya orientada hacia lo espiritual, no hacia lo físico y material como en aquel entonces, cuando había que hacer sacrificio de animales para honrar a Dios. El Señor Jesús cambió los sacrificios de los animales para honrar a Dios, los cambió por seres humanos. Él dijo que los seres humanos tenían que convertirse a Dios y ser sacrificio vivo para Dios. Por eso nosotros somos sacrificio para Dios, donde nosotros sacrificamos nuestra carne, no le damos gusto a nuestra carne de los placeres, del pecado, del mundo, sino que nos abstenemos, nos sacrificamos para agradar a nuestro Dios. Somos una ofrenda a Dios continuamente. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que hemos entendido y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra predicando, enseñando y cumpliendo esa ley de Moisés. Y todo eso Dios le había revelado también a sus profetas y aquí a Daniel, que fue el último que le hizo todas estas revelaciones, la forma como Dios le habló a él. Así que en este capítulo 12 ya Dios entra a darle a Daniel una revelación más espiritual sobre lo que sucedería después de estos imperios, de estos reinos que estarían gobernando el mundo. Entonces, en el capítulo 12 de Daniel, vamos a seguir hoy nuestra lectura y damos por finalizado el libro de Daniel. Cada estudio bíblico fue un capítulo. Invito a los hermanos, invito a todos que no se vayan a perder de la secuencia de estos estudios bíblicos de Daniel, porque son muy interesantes. Así que en el capítulo 12 de Daniel, después de que el Señor le revela a través de ese ángel que le estaba dando las revelaciones a Daniel por visiones, le estaba diciendo que ese reino o este imperio romano que se levantaría, que era el último que se iba a levantar, que tendría su fin también, y efectivamente tuvo su fin. Entonces le dice el Señor a Daniel en el verso 1 del 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vean que este verso número 1 le está diciendo Dios a Daniel que en ese tiempo del gobierno del Imperio Romano, que duró 500 años, que en ese tiempo Dios estaría libertando su pueblo. Pero el Señor no estaba hablando de un pueblo físico solamente, sino hablando también era de su iglesia que se iba a levantar. Recordemos, hermanos, que Joel, el profeta Joel, profetizó, decía: en los postreros tiempos, Dios le dará el Espíritu Santo a toda carne. Dice: vendrá el Espíritu de Dios sobre toda carne y todos estarán profetizando
y hablarán nuevas lenguas y profetizarán, verán visiones. Esa era la promesa de Dios a través del profeta Joel. Y el tiempo era cuando el Señor Jesús viniera a predicar, subiera al cielo y dejaría a sus discípulos para que empezaran a trabajar y a predicar el Evangelio, y ellos recibirían el Espíritu Santo de ahí en adelante, todos los que creyeran en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo hizo esa libertad porque Él no solamente vino a libertar a los israelitas o a los judíos, sino que también vino a darle salvación a todo el resto de naciones, a los gentiles, a aquellos que creyeran en su nombre. La libertad fue esa. Y el pueblo del Señor no era específicamente o físicamente o literalmente los israelitas, sino era todos aquellos creyentes en Cristo Jesús. Todos los que creyeran en Él serían añadidos como pueblo de Dios o como iglesia del Señor. Por eso aquí le está diciendo, en aquel tiempo, es decir, en la época del Imperio Romano, se levantaría Miguel, que es un ángel de Jehová, dice el gran príncipe de parte de Dios. Dice, en ese tiempo será tiempo de angustia, sí, porque todo ese tiempo fue tiempo de guerra, de persecución, persiguieron empezaron por el Señor Jesús, le dieron muerte, y luego todos sus seguidores fueron perseguidos también en la predicación. Y dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero también en ese tiempo, es decir, en el tiempo de la manifestación de Cristo, que era también el Imperio Romano que estaba gobernando, será libertado tu pueblo, el Señor Jesús predicando su palabra y la gente convirtiéndose a Él. Sus discípulos, mucha gente. Dice que el día de Pentecostés había 120 que estaban orando, buscando el Espíritu Santo. Dice también que el Señor Jesús, el día que subió al cielo, subió ante los ojos de 500 personas más o menos. Entonces, dice, será libertado tu pueblo, judíos y gentiles, que ya estaban creyendo en el Señor en ese tiempo. Dice, todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. Ese libro de la vida Dios lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Lo tiene y tiene escrito a sus escogidos. Antes de la fundación, todo estaba hecho por el Señor. Todo estaba hecho por Dios. Y en el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí ya hablando de la iglesia, de los que han muerto en Cristo Jesús. Muchos de los que duermen, están muertos o duermen, serán despertados o resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, hablando ya del fin del mundo. Aquí ya habla del fin del mundo, y esta revelación también Dios se la dio a Juan en Apocalipsis. Y luego en el verso 3 le dice, los entendidos resplandecerán. Los entendidos son aquellos que han creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Ellos son los entendidos. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, brillarán, tendrán luz, porque tienen la palabra de Dios, porque tienen a Dios en su corazón, porque son los hijos de Dios, los creyentes, la iglesia del Señor. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces dice de esta manera, comparando a los que creyeron, a los que creen y creerán en el Señor, que van a resplandecer, que van a brillar y que van a ser como estrellas en la eternidad. Y el verso 4, lean ustedes el verso 4. Pero tú también cierra las palabras y cierra el libro hasta tiempo de convivir. Muchos Aquí vemos cómo Dios no le quiso dar explicaciones a Daniel
no le quiso decir que era que vendría el Mesías, el Salvador, que vendría el Señor a predicar el Evangelio. Solamente le dijo que vendría libertad para el pueblo, liberación para el pueblo. Y solamente le dijo que los entendidos, los inteligentes, estarían ahí brillando, triunfando, serían despertados para vida eterna unos y otros para perdición. No le dijo mucho, no le explicó mucho a Daniel. Yo creo que Daniel no comprendió mucho de qué era que estaba hablándole el ángel. Él no entendió, pero él se limitó a recibir esa revelación de Dios y a escribirla. Entonces le dice que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y así ha sido, porque más de 2000 años hacia acá, la ciencia se ha aumentado mucho. Y pienso que se seguirá aumentando la ciencia y la tecnología. Bien, entonces en el verso 5 dice, y yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Ese varón vestido de lino era como el Señor Jesucristo. Dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahí vemos cómo esos personajes que estaban a la orilla de este lado del río y al otro lado, había unos personajes que le preguntaron al varón que estaba vestido de lino, que era el que le estaba enseñando toda la revelación a Daniel. Ellos le preguntaron, ¿y cuándo va a ser el cumplimiento? ¿Cuándo es el fin de estas maravillas? De todo lo que estás diciendo, de todo lo que estamos escuchando que va a suceder, ¿cuándo será ese fin? Le preguntan. Y dice que el varón vestido de lino dio la respuesta en el verso 7. Dice, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por Dios, que es el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Así que no le dijo nada. No le dijo nada. Un tiempos y la mitad de un tiempo, ¿quién entiende? Dios únicamente. Pero eso significa el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Nosotros los seres humanos no tenemos derecho de saber los tiempos de Dios. Él es el único, y lo único que Él nos dice es, esté preparado todos los días de tu vida. Estate preparado todos los días de tu vida, porque no se sabe cuándo es el tiempo y los tiempos y la mitad de un tiempo. Pero todos los días de tu vida tú tienes que estar preparado, porque la muerte te puede sorprender y no quiero que estés fuera del libro de la vida, que estés borrado del libro de la vida, porque ahí dice que el Señor puede borrar algunos nombres del libro de la vida. Y que si ya Dios escribió nuestros nombres, deseamos que sigan escritos ahí, amén. Eso es lo que queremos, que el Señor no nos vaya a borrar. Bien, entonces le dice, y cuando se acabe, después de que dice que por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, dispersión del poder, dice, del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice que cuando se acabe la dispersión del poder, dando a entender que el pueblo santo sería disperso, su poder sería disperso. El poder del pueblo santo va a ser disperso por todo el mundo, porque el Señor Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y dice que dio poder y dio facultad para hacerlo. Pero dice que eso va a tener un fin. Entonces el poder de los hijos de Dios tienen que estar por todo el mundo predicando el evangelio. Y una vez terminen su trabajo, los hijos de Dios,
de predicar el evangelio en todo el mundo, de hacer milagros y señales, de mostrar el poder y las maravillas de Dios, mostrar el camino de Dios verdadero. Una vez que los hijos de Dios terminen su misión en el mundo, entonces dice que se van a cumplir estas cosas mencionadas, que es el juicio, que es el advenimiento del Señor en las nubes, el arrebatamiento de la iglesia, y después de eso el juicio final, donde unos despiertan para vida eterna, otros despiertan para condenación. Es lo que le está aquí diciendo, que cuando se acabe esa dispersión del poder, el trabajo de los hijos de Dios de evangelizar el mundo. Eso tampoco lo sabemos, porque eso se sale de nuestras manos, de nuestro conocimiento. Nosotros cumplimos con un trabajo. Alguien podría decir, como yo no quiero que el mundo se acabe todavía, no voy a predicar. Yo no predico para que el mundo no se acabe, porque si predico a todo el mundo, entonces se acaba rápido el mundo. Eso no es así, porque nosotros tenemos una misión, una orden de Dios, una función que realizar, y nuestra vida no es que sea muy larga, entonces tenemos que aprovechar el tiempo para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, lleguemos con todos los frutos, el resultado de nuestro trabajo. Así que no podemos decir que me voy a cruzar de brazos, a estarme quieto para que el mundo no se acabe, sino que por el contrario, tengo que hacer mi trabajo y ganar muchas almas para el Señor, para Dios. Gloria al Señor. Entonces dice el verso 8, y yo oí, mas no entendí. ¿Qué iba a entender Daniel? No, pues difícil, él no pudo entender. Dice, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Lean el 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nadie podía decir nada porque estaba prohibido, prohibido. Él no entendió, preguntó que cuándo era el fin y dijo, no se puede. Son palabras cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El Señor Jesús decía, a él le preguntaron, ¿cuándo será el fin? El Señor dijo, ni los ángeles, nadie sabe, solamente mi Padre que está en los cielos es el único que sabe cuándo es el fin, cuándo es que van a suceder todas estas cosas. Solamente Dios. Y dice el verso 10, lo bonito, mire lo bonito que dice el verso 10, dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos o los inteligentes comprenderán. Ese verso está hablando de el apogeo del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio. Este verso 10, nosotros lo estamos viviendo, gloria al Señor. Amén. Estamos viviendo el verso 10, que dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, que son los que no creen en el Señor Jesucristo. Los impíos son aquellos que dicen que Jesucristo es una mentira, que Él no es hijo de Dios, que Él es un hombre cualquiera, o fue un hombre cualquiera. Esos son los impíos. Y dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos va a entender, porque Dios no le va a dar ese privilegio de entender a los impíos, sino que los deja que sigan siendo impíos por ser rebeldes, por ser necios, tercos, por no disponer su corazón para Dios y decirle, Dios, ayúdame a entender, ayúdame a creer en ti, ayúdame a respetar tu voluntad, tu palabra, tus mandatos. Pero ellos se hicieron tan rebeldes que echaron abajo al Señor Jesucristo. Y por echar abajo al Señor Jesucristo se llaman impíos. Alguien me decía, ¿qué es eso de los impíos? ¿Quién es un impío? El que dice que Jesucristo fue un hombre cualquiera. El que dice que Jesucristo no es hijo de Dios, no es Dios, ese se llama impío. Entonces dice aquí, dice que los inteligentes o los que han entendido y recibido el Evangelio, aceptado el Evangelio de Cristo, son ¿qué?
inteligentes. Gracias al Señor porque somos inteligentes. Gloria a Dios. Y el verso 11, lean. Entonces aquí habla que sería quitado el continuo sacrificio. Sería quitado. Está hablando algo de historia, algo que ya sucedió, algo que aconteció. Recordemos que el Señor Jesucristo también lo habló. Leamos en Mateo 24:15, a ver qué dice Mateo 24:15, sin perder Daniel 12. Mateo 24:15 dice, el Señor Jesús hablaba. Bueno, pero leamos mejor un poquito más atrás. Leamos aquí desde el verso 9. ¿Ya tienen listo Mateo 24:9? Amén. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, todos los que estaban predicando ya la palabra del Señor, dice que serían aborrecidos y que los matarían y que serían atribulados. En el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todo eso se ha visto, todo eso se ha cumplido, todo eso ha sido una realidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, así como Dios le reveló a Daniel, que primero tenía que ser predicado el evangelio en todo el mundo, que eso lo tenemos aquí en Daniel en el verso 7, que dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, entonces estas cosas serían que cumplidas. Bien, aquí entonces ya el Señor Jesús dice, por tanto, en el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea, que fue lo que sucedió, vino la guerra. Se desató una guerra y esto se cumplió 40 años después del Señor Jesucristo. 40 años después vino la guerra y destruyeron el templo que había en Jerusalén y todos los habitantes de Jerusalén fueron esparcidos, asolados, destruidos, y aquí hubo la abominación, que fue abominado y profanado el templo de los judíos. Y desde ese tiempo nunca más se volvió a construir un templo en Jerusalén. Nunca más hasta el día de hoy no se construyó templo en Jerusalén. Esto lo dijo aquí el Señor Jesucristo. Entonces cuando les dice que viene la guerra y les dice los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva atrás, hay de las que estén encintas o embarazadas, las que críen en aquellos días, oren para que no sea en día de invierno, habrá mucha tribulación, dice. Y dice, y aquellos días serán acortados por causa de los escogidos de Dios de aquel entonces. Entonces hubo esa guerra. Vamos a leer un poquito aquí en Marcos 13. En Marcos 13, que está hablando de lo mismo, para que nos quede bien claro la revelación de Daniel y lo que el Señor Jesucristo dijo. Aquí en Marcos 13, 14, que dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, vuestra puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan. Entonces ahí habla de la destrucción de Jerusalén, la guerra y la destrucción. Y aquí en capítulo 13, en el verso 1 dice que el Señor Jesús salía del templo y uno de sus discípulos le dice, maestro, qué piedras, qué edificios del templo. Y Jesús dijo, estos grandes edificios del templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque estaba hablando el Señor de la guerra que vendría y en esa guerra destruirían
a Jerusalén. Nuevamente fue destruida Jerusalén, sus muros también fueron derribados, la ciudad también fue incendiada, y abominación y profanación en el templo de los judíos, y desde esa época todo terminó y el Señor Jesús lo profetizó. Pasemos a Daniel. Entonces aquí en Daniel, el verso 11, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación, habrá 1290 días. Miren la forma como Dios habla, en una forma simbólica, porque 1290 días es poquito tiempo para los seres humanos, pero eso pasaron muchos años cuando sucedió esta guerra después del Señor Jesucristo, y entonces todo terminó allí en Jerusalén y todos fueron esparcidos, dispersos sus habitantes, y ya Dios nunca más volvió a mencionar o a levantar en Jerusalén o en el pueblo de Israel ni reyes, ni profetas, ni sumos sacerdotes. Ya ellos dispersos por muchas naciones, humillados también y esclavizados por el gobierno romano, tuvieron que someterse a las humillaciones y a los mandatos de estos gobiernos, de este gobierno. Y ellos, cada uno por su lado, sus grupos, hacían los cultos para Dios a su manera, pero ya Dios no tomaba en cuenta estos cultos que se hacían, estos rituales que ellos hacían para venerar a Dios, porque ya Dios se había apartado de ellos, porque ya lo que entró en furor en ese tiempo fue el Evangelio de Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo comenzó a respaldar a sus discípulos, a sus hijos, a los que siguieron el Evangelio, y dejó a un lado al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero ellos seguían practicando la ley de Moisés. Pero ya Dios estaba en el Evangelio de Cristo, que es cuando comienza esa etapa, esa nueva etapa en la vida de los seres humanos, digámoslo así, esa nueva etapa espiritual, fuerte, violenta, pero que a los que hemos creído y a los que hemos entendido al Señor, para nosotros ha sido maravilloso, maravilloso, y estamos felices y nos sentimos confiados y seguros que estamos aquí andando en ese camino del Señor. Amén. Y que el Espíritu Santo es el que nos está guiando y nos está orientando y enseñando, y Él es el que está aquí con nosotros gobernándonos, porque si no fuera por Él, pues tampoco no habría iglesia. Entonces aquí el verso 12, lo que Dios le dice a Daniel, le dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, esos son números de Dios simbólicos. Dice: y tú, Daniel, irás hasta el fin. ¿Irás hasta el fin qué? Al fin de su vida de Daniel. Al fin de su vida de Daniel. Irás de la mano de Dios. Eso fue lo que le dijo. Estarás conmigo hasta el fin de tu vida. No te preocupes que tendrás un galardón allí. Irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Así que en este momento todavía Daniel no ha recibido la heredad, porque todavía la iglesia del Señor no ha ido, no ha sido el fin, ni ha sido el juicio, y así que ellos están allí reposando, descansando con Dios, disfrutando de un paraíso, esperando que venga el fin para que Dios le dé el pago a todos, para que cada uno reciba la heredad. Y nosotros aquí luchando para participar con Daniel en esa heredad que Dios le prometió. Amén. Gloria a nuestro Dios. Qué hermoso el libro de Daniel, qué hermoso este capítulo 12. ¿Cuántos lo habían leído? ¿Habían leído este capítulo 12? Amén. ¿Y si lo habían entendido así? No. Bien. Pero el Señor nos ayuda y nos ha ayudado para que lo entendamos así de una forma maravillosa. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios, gracias al Señor por estas maravillas. Nos sentimos enamorados del Señor. Queremos que el Señor no nos vaya a dejar nunca, que nunca nos vaya a borrar de su libro, que nos dé revelaciones, que nos enseñe también y que nos dé ese poder y esa facultad para servirle
a las almas, al prójimo, para atraer muchos seres para Dios, porque Él merece, no necesita, Dios merece la alabanza, la honra y la gloria. Amén. ¿Preguntas? Hermana, muy buenas noches. Si usted me lo permite, tengo 2 preguntas personales. La primera, hermana, es uno cómo puede discernir cuando una visión es de Dios. Digamos, no es tanto que uno puede discernir, uno discierne de acuerdo a nuestra vida. Si mi vida es recta delante de Dios, yo tengo que esperar todo lo mejor, todo lo bueno de parte de Él. No puedo decir que Dios me va a permitir que el diablo me engañe si yo estoy viviendo bien con Él, amo y sigo su palabra, su camino, entonces uno ahí distingue eso. ¿Cómo ando yo delante del Señor? Bien, entonces todo lo que venga, los sueños y las visiones y la profecía que yo obtenga es bien también, es del Señor. Y si de pronto viene el diablo a engañarme, entonces Dios está atento para revelarme también el engaño, porque Él eso es lo que hace también con sus hijos que le siguen y que son sinceros, entonces Él revela. Eso ya es Dios el que revela. Gracias, hermana. La otra pregunta es, hermana, en 1 o 2 días comienza el Ramadán y pues muchos de los hermanos que le servimos al Señor convivimos diariamente con ellos en el estudio o en el trabajo, y ellos cuando terminan el ayuno, ellos suelen invitarnos a compartir con ellos la comida. O sea, ayer nos enseñaba que desde que ellos no estén adorando, pues uno no desagrada al Señor. Pues eso como que lo hacen son los musulmanes. Sí, señora. Sí, eso no tiene nada de malo, que usted participe de la comida. Si ellos estuvieran adorando estatuas por allá, un ídolo, sí, un ídolo, una estatua, una pintura, y que le están haciendo el ritual a él, entonces sí uno se apartaría, ¿no? Pero lo demás no. Todo con naturalidad. Tomen las cosas con naturalidad. Sí. Bueno, hermana, muchas gracias, Señor la bendiga. Bien, bueno, hermano, preguntas. Buenas tardes, hermana, que el Señor la bendiga. Amén. Promesa cumplida del Señor, que ya estará haciéndole una pregunta a su ministerio. Hermana Marolisa, tengo una pregunta en Hebreos 1, versículo 14. Sí. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Yo entiendo que los herederos de la salvación somos la iglesia de Dios. Pero yo lo que no entiendo, ¿quiénes son los espíritus ministradores? Los ángeles. Los ángeles son los espíritus ministros de Dios, que Dios los usa para hacerle bien a los hijos del Señor, a la iglesia del Señor. El Señor hace mucho uso de los ángeles para servirnos a nosotros. Cada vez que usted está por allá en algún peligro, está en un peligro, su vida peligra, y de pronto apareció un policía y lo ayuda, lo auxilia. Eso es un ángel que Dios envió. Sí, está en la clínica, ya se está muriendo, allá en un hospital, no, un accidente. De pronto Dios envía un ángel y entra en el médico, en las enfermeras, y pues usted le va bien en todo. Entonces Dios usa a los ángeles para auxilio de sus hijos. Solo que nosotros, cuando oramos o cuando nos dirigimos a Dios, no le decimos al Señor: Señor, envía el ángel para que me haga tal cosa. No, le digo: Señor, bendíceme, guárdame, protégeme. Él sabrá si lo hace directamente o manda un ángel para que me proteja o me guarde, me ayude. Es eso. Y tampoco nosotros no vamos a orar ni a invocar a los ángeles, a decirle: ángel tal, venga, el ángel que esté por ahí cerquita que me va a proteger, ayúdeme. No, porque yo estoy dirigiéndome es a Dios, y Dios tiene que darle la orden a la servidumbre de Él, que son los ángeles, para que vengan en auxilio de los creyentes. Entonces los ángeles ayudan de diferentes maneras. Entran y poseen también a la misma gente, a las circunstancias, a los seres, para darnos una ayuda en el momento que lo necesitamos, pero tenemos que merecer también delante de Dios para que Él nos proteja, nos bendiga, nos guarde, nos ayude en el momento que lo necesitamos. Es eso, los ángeles son así.
Por eso es que hay religiones que se pusieron a darle tanto culto a los ángeles. Hay religión que le rinden un culto a los ángeles y le rezan y hay oraciones para los ángeles. Pero eso Dios no nos ha enseñado. El Señor dice que todo hay que dirigirnos a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Nada más. Bien, sí, hermano. Hermana, tengo otra segunda para, no muy larga la circunstancia. Es acuerdo al coro que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos que el único que fue santo y tuvo esa santidad verdadera fue nuestro Señor Cristo Jesús. Y en la vida terrenal, ¿habrá otra persona que pueda tener esa santidad? Y hablemos de Daniel. ¿Daniel tiene esa santidad? Todos tenemos que llegar a vivir la santidad, porque si no, entonces no vamos a ver a Dios, y esa es la promesa. Por aquí mismo en Hebreos está hablando de algo de la que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué verso es que habla aquí mismo en Hebreos? Que dice que sin santidad, dice que sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué significa ver a Dios? ¿Qué significará ver a Dios? ¿Será que es que lo vamos a ver aquí una figura o algo? Ver a Dios es las maravillas de Dios, ver las sanidades, los milagros, los prodigios, la paz que nos da, la tranquilidad, cuando nos enseña, cuando nos guía, cuando nos dice, no hagas ese negocio, no hagas ese viaje, no hagas esa venta, no compres, quédate aquí. En el 12:14, Hebreos 12:14 dice, voy a leer Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y seguid la santidad. Así que si nos está diciendo que tenemos que seguir la santidad es porque sí se puede. Entonces dice, seguid la santidad sin la cual, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces ver a Dios es que Dios me ayude, que Dios me bendiga, que Dios haga milagros en mi vida, que Dios escuche mi oración, que Dios escuche mis peticiones, que Él vea mis necesidades, que Él me conceda mi petición, mi necesidad. Cuando Dios hace eso conmigo, estoy viendo a Dios. Eso se llama ver a Dios. Yo creo que todos ustedes han visto a Dios, porque por eso están aquí. Al uno le dio sanidad, al otro le concedió una casa, al otro un trabajo, al otro lo guardó de un peligro, al otro de la enfermedad, al otro le quitó el cáncer. Eso hizo Dios con cada uno, eso se llama que ver a Dios. Y dice, hay que seguir la santidad. La santidad es apartarse para Dios. Santidad significa apartarse para Dios. Cuando Dios en la antigüedad santificaba las copas del vino, le decía al sacerdote, esas copas apártelas solamente para beber el vino, para que el sacerdote beba el vino. No las use nadie más. Están apartadas, están santificadas exclusivamente para que beban el vino. El sacerdote, el día que tengan que hacer la cena. Eso se llama santificar. El Señor le decía también al pueblo de Israel, cuando nazcan los animales, el primer animal, si es macho, apártelo o santifíquelo para el sacrificio para Dios. Apartar o santificar. Es lo mismo. Entonces, eso, nosotros tenemos que ser santificados, ser santos, es decir, apartados para Dios. Nosotros mismos decimos, yo quiero dedicarme a Dios, quiero apartarme, quitarme del mundo del pecado y quiero agradar al Señor. Quiero servirle a Dios. Ahí usted se está santificando, porque usted mismo está diciendo, eligiendo qué va a hacer en su vida, que usted quiere estar viviendo exclusivamente para Dios, que sus pensamientos para Dios, su corazón para Dios, para servirle, eso se llama santificar. Y Dios dice que nos santificó a nosotros porque nos apartó para su reino, para su obra. Y Él quiere que nosotros de paso nos apartemos del pecado del mundo para servirle a Él. Eso se llama santificar o santificado o santidad.
no es lo mismo que la perfección, que es otra cosa, la perfección. El apóstol Pablo aquí cuando escribía las cartas, le escribía cartas a una iglesia que estaba viviendo en pecado. Había una iglesia por ahí como en Corintios, habla de una iglesia que estaban cometiendo pecados algunas personas. Y les dice a los santos que están en la iglesia de Corinto, les recomiendo que abandonen el pecado porque algunos están pecando. ¿Y si ve que no les quitó el título de santos? No les quitó el título de santos, ¿por qué? Porque ellos eran apartados para Dios, pero estaban cometiendo pecados y les dice, no pequen y sigan la santidad, porque si usted sigue pecando, entonces ya Dios se aparta de usted, ya Dios no está con usted. Entonces, ahora sí vamos a entender mejor este verso. Seguid la santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. La gente que vive en el mundo sin Dios, ¿será que ellos son santos? No, porque ni Dios los ha santificado, ni ellos mismos se han santificado porque no se preocupan por Dios, ni les interesa a Dios, viven su mundo de pecado. Entonces ellos no están viviendo esa santidad. Nosotros aquí estamos viviendo una santidad porque nos estamos apartando, estamos luchando por seguir a Dios, por agradarle. Y alguno quizá esté pecando, pero eso no significa que Dios le quite el título de que lo santificó, lo apartó. Un día cambiará, dirá el Señor. Un día yo le voy a dar una prueba para que cambie y se aparte del pecado en que vive. Es eso, lo de la santidad. Entonces el hermano preguntaba que si Daniel era santo. Sí, santo porque Dios le dice, y tú llegarás hasta el fin. Llegarás al fin, le dijo a Daniel. Él era santo, apartado para Dios. Escrito estaba en el libro de la vida. Nosotros aspiramos de que todos estemos escritos en el libro de la vida y que ya que el Señor aquí nos escogió, nos apartó, nos santificó, estamos aquí luchando para llegar al fin, hasta el fin de nuestra vida, luchando por esta salvación. Amén. Bien, entonces la santidad es algo diferente de la perfección. El Señor Jesucristo fue un hombre perfecto y dijo que los seres humanos que lo siguieran a Él podían llegar también a ser perfectos, que todos alcanzarían la perfección. Y esa perfección la da Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde para Dios, sincero para Dios, dispuesto para Dios, Él nos da la perfección. Y Él hace que seamos perfectos y dice que la iglesia será perfecta. Si Él dice que la iglesia será perfecta, pues tenemos que creer que será perfecta la iglesia. Amén. Bien, ya, seguimos. ¿El hermano tenía otra pregunta? Sister María Luisa. Bien, otra pregunta. Sir. I have two questions, one from the Bible and a personal question. The first one is from Matthew, verse 17, or chapter 17, 20 to 21. Hermana María Luisa, yo tengo dos preguntas, una personal y una de la Biblia. La primera es en Mateo, capítulo 17, verso número 20 y verso número 21. The disciples had tried to heal a young boy and they couldn't do it, and so Jesus had to do it. Los discípulos trataban de aliviar un joven y no pudieron hacerlo, entonces el Señor Jesús tiene que hacerlo. And then Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say unto you, if you have faith as a mustard seed, you will say unto this mountain, move from here to there, and it shall move, and nothing will be impossible for you. El verso dice que ciertamente si tú tuvieras fe, dirías a esta montaña, muévete a este lado y será movida. And then verse 21, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Y de ahí en el verso 21 dice, este género no sale sino con oración y ayuno.
Sister, in previous Bible studies, I remember you saying that you had looked at people that had fasted and not fasted, and there didn't seem to be any difference in the blessings they received. In previous Bible studies, I remember you saying that you looked at sisters in the 40 years of the church that had fasted and some that hadn't fasted, and they were around the same, blessings-wise. En unos estudios bíblicos, usted nos ha enseñado que en estos 40 años usted ha podido apreciar cómo hay personas que han ayunado, otras que no han ayunado, y que las bendiciones son las mismas. So could you please teach me when fasting is more important? Is it only effective when you're a healer? Is it for the more spiritually mature? Lo que trata de decir la hermana es que cuando ella hace su ayuno, si cuando va a ser más escuchado por el grado de espiritualidad que ella tenga o porque va a ser para una sanidad, es lo que yo entiendo, hermana. Cuando hace su ayuno, Dios lo que le ve es la fe. La fe y la decisión o el deseo que ella tiene en ese momento para hacer ese ayuno a Dios. Vale más lo que hay dentro de su corazón, esa intención que está en su corazón es lo que Dios le va a mirar. No tanto ese sacrificio de aguantar hambre. Sí, no tanto es el sacrificio de aguantar hambre, sino más bien la intención que ella tuvo de hacer ese ayuno para agradar a Dios. Eso es lo que Dios le va a dar a ella, la bendición. Es eso. Pero cuando se hacen ayunos sin conocimiento, sin fe, sin el deseo en el corazón de agradar a Dios, si no hay porque sí, eso de nada sirve. Eso la gente lo que hace es aguantar hambre nada más. Sentir hambre todo un día y nada, de nada le sirve. Pero el que lo hace con amor a Dios, con fe, con decisión, entonces Dios le mira su corazón, le mira su disposición y eso es lo que Dios bendice. Thank you. And a personal question. My mum is very ill, and the Lord has told me in prophecy that she will be coming to the church soon. Her condition has been getting worse and worse. Y mi pregunta personal es, mi madre se encuentra muy enferma. El Señor me ha hecho la promesa de que ella estará viniendo a la iglesia. En los últimos días su condición se ha ido agravando más y más. And then from one of your Bible studies, I learned that I could lay hands on her and pray, which is what I've been doing. En uno de los estudios bíblicos yo entendí que usted nos enseñaba que yo le podía imponer las manos y orar, y eso es lo que yo he estado haciendo. I say things like, Lord, please rebuke this spirit. I just wanted to know if there's anything else that I could do. Yo digo cosas como, Señor, por favor, reprende el espíritu. Yo quisiera saber si hay algo más que yo debo decir. No es necesario tantas palabras, sino que sean de su corazón, de acá, del corazón. Dice que un corazón contrito y humillado, un corazón triste, humillado, sincero a Dios, es más que 1000 palabras. Eso es lo que Dios ve, y siga haciéndolo, siga imponiéndole manos y siga confiando en Dios. Bien, seguimos. Sí, hermano. Hermana María Luisa, muy buenas tardes. Es una alegría muy grande para la congregación de Londres, Inglaterra, tenerla aquí presente frente a nosotros. La pregunta personal es la siguiente, hermana. Cuando un hombre que ha sido en el mundo siempre, ha estado en el mundo, pecando en el mundo, y en el último momento, antes de morir, se arrepiente, él tiene derecho a una salvación. Primero, hay una persona que viene por todo, durante su vida en el mundo ha sido una persona que ha cumplido los reglamentos de Dios, ha cumplido con sus leyes, ha alabado, ha sido una persona recta, justa, santa, lo podemos decir. ¿Hay algún tipo de diferencia entre esta persona que muere y automáticamente acepta a Dios y con esta persona que lleva toda una vida en rectitud en el camino de Dios? Solamente Dios es el que sabe eso. Nosotros no podemos ser jueces porque eso le pertenece a Dios juzgar, ¿no? Nosotros por ahí en los evangelios encontramos cuando el Señor dice que contrató a unas personas para trabajar, a unos hombres que se fueran a trabajar. Les dice, a las 8 tienen que estar aquí, a las 8 de la mañana. Y el otro llegó a las 12.
y el otro llegó a las, no, y él dice que hubo uno que llegó como a la tarde, que a las 5 o 6 de la tarde, trabajó 1 hora, y cuando llegó les pagó a todos por igual. Y los otros reclamaron, pero yo estuve trabajando todo el día. Dice, eso me pertenece a mí, yo sabré qué hago con lo mío, con mi dinero. Yo le pagué a él, trabajó 1 hora y le pagué todo el día, ¿qué? ¿Qué hay problema ahí? Respete, confórmese con lo que te di tu salario, váyase. El Señor enseñó que nosotros no debemos cuestionar ni exigirle nada a Dios, sino respetar la voluntad de Dios. Si es cierto que hay una persona de pronto que vivió en el mundo y que en el momento de morir que se arrepintió, pues bueno, pues sí, mejor que se arrepienta. Si Dios lo perdona, pues mejor, ¿no? Porque uno ama a los seres y uno quiere que los seres estén felices. Entonces, pues sería lo mejor, pero no podemos decir que eso es así porque eso no está aquí escrito, ni Dios nos ha revelado. Dios nos dice es que Él es misericordioso y que Él maneja y trata a cada cual como Él quiere, así que si eso pudiera suceder, pues gloria a Dios. Y si hay una persona que nunca en la vida le trabajó ni le sirvió a Dios y que en el último momento entonces ya se arrepintió y que está allí, que bueno, y que nosotros hemos estado toda la vida ahí trabajando, pero es que el Señor también dice que allá hay galardón a cada persona de acuerdo a sus obras y sus frutos. De acuerdo, asimismo dice que le va a dar también el pago a todas las personas. Entonces también nosotros tenemos esto, el que más trabajo y el que más almas lleve va a ganar más premios. Así que usted, ¿cuántas almas quiere llevar? ¿Cuántas almas quiere ganar para el Señor? Amén. Muchas, porque dice que a cada alma pues es una corona, ya una estrellita en los premios que Dios tiene a la gente. Y los que no trabajaron, pues el Señor también les dará un pago, Él sabrá cómo le paga a la gente. Eso no nos va a dar envidia, no nos vamos a interesar por eso. Cada uno de nosotros sigamos adelante, sigamos la vida del Señor. Yo no tengo que preocuparme por el que está aquí o aquí, sino que yo sigo. Yo sigo, que el Señor sabrá, me dará mi galardón, me premiará. Y yo no voy a sentir envidia por aquel si le dio más o menos. Porque el amor que Dios quiere que nosotros tengamos por el prójimo, pues también entra ahí y no entra la envidia ni los celos. Sino que todos, que si todos para el cielo, pues todos para el cielo. Amén. Es eso, todos para la vida eterna. Amén. Eso es lo que deseamos. Seguimos. Y me parece muy lindo el testimonio del hermano que dice que Dios lo cambió. Ayer en el estudio bíblico hubo una pregunta, algo similar sobre la vanidad. Preguntaban sobre la vanidad, que bueno, que es tantas cosas, que los tatuajes, que las cirugías, que bueno, tantas cosas que hay, que si eso es malo, que si eso es pecado, que todo. Entonces yo les decía que es Dios el que cambia a la persona. Que la persona viene vestida o venía con muchos, con el cabello alto, con muchos tatuajes, y llega a la iglesia, entiende el camino del Señor, sigue en la iglesia, quiere buscar a Dios, amar a Dios, entonces se siente incómodo porque todo lo que ha hecho, y Dios mismo es el que le enseña y la persona cambia. Nadie tiene que decirle que cambie, que se quite eso, sino es mismo Dios. Entonces alguien preguntaba que si eso es malo, que si es pecado. No sabemos si será malo, si será pecado. El asunto es que Dios va cambiando y transformando a las personas para que la gente sea normal, moderada, normal, en el término medio, ni allá ni acá, sino en la mitad. Moderación es lo que el Señor nos enseña. Bien, seguimos adelante. Otra pregunta. Irmã Maria Luísa, é com muita honra, prazer e alegria de poder estar aí a ver a promessa do Senhor cumprida, porque o Senhor prometeu que eu estaria diante da sua presença a fazer-lhe perguntas. Irmã, estou muito emocionada por estar neste momento a ver cumprida esta promessa. Irmã, tenho uma pergunta para fazer e tenho um pedido. Posso fazer? Irmã, sou de Santo Tomé e Príncipe, uma pequena ilha perto
Guiné Equatorial, Camarões, Angola. E naquela ilha ainda não há a sua obra. E somos um pequeno grupo familiar, estamos cá a congregar. Na internet falamos sobre a obra aos nossos familiares. Eu queria perguntar, por exemplo, se fôssemos de férias e alguém tivesse o dom de profecia e se reuníssemos amigos, conhecidos, falássemos da obra, alguém que tivesse o dom de profetizar, pode profetizar? Lo último no le pude entender. Que, hermana, La parte última. Hay un grupo de personas. Sí, que allá hay las personas, me habla del don de la profecía, que si es posible. Somos um grupo que congregamos cá. Em São Tomé não há obra. Se formos de férias e reunimos amigos, conhecidos e falarmos da obra, se por acaso algum de nós tiver dom da profecia, podemos profetizar nesta reunião. La hermana pregunta porque hay un grupo de familiares que se congregan en la obra y ella dice que si fueran de vacaciones a su casa, donde su familia en una isla cerca de Guinea Ecuatorial, y si alguno de ellos tuviera el don de la profecía y les hablaran allá a las personas, a conocidos de la iglesia, ¿podrían ellos profetizarles en esa reunión cuando les hablen de la iglesia? Pero si reciben la profecía aquí en nuestra iglesia. Sí, señora, Sí. ellos se congregan aquí en la obra y dijera, si Sí. alguno de ellos tuviera el don de la profecía. Tuviera, es que todavía no lo tienen. Si lo tuviera, sí, se puede. Si recibe aquí el don de la profecía y cuando estén allá, cuando viajen allá, pues puede perfectamente profetizar y enseñar lo que han aprendido acá, testificar lo que han visto y oído de acá. Como já disse, Santo Tomé e Príncipe não tem esta grandiosa obra. Eu faço um pedido ao Ministério para que tomem em consideração, para que possam levar esta magnífica obra para aí. Bueno, el Señor, eso es la voluntad del Señor. Así que no dudemos que Dios sí quiere que allá se abra una iglesia. El Señor quiere, pero es que el Señor también quiere que se levanten predicadores o predicadoras. Entonces el Señor Jesús decía, la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros pocos, dijo el Señor. Tuvo razón el Señor, hasta el día de hoy todavía. Hay mucho trabajo y hay pocos obreros, así que, hermanos, miren a ver quién va a ir allá a predicar. Sí, bueno, el Señor está preparando aquí a la hermana para predicar allá, para llevar allá el mensaje del Señor. Dios le va a dar los dones espirituales, la va a usar a usted misma para allá trabajar y servirle a su gente. Cuando un corazón es sincero para Dios, Dios está ahí. Un corazón dispuesto para Dios, ahí está Dios. Así como le dijo a Daniel, dispusiste tu corazón y te humillaste delante de mí, aquí vengo para hablarte y para enseñarte muchas cosas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, otra pregunta. Hermana, muy buenas noches, Dios les bendiga. Hermana, tengo una pregunta, si de pronto es tan amable, en Hebreos, capítulo 5, versículo 7, al versículo 10, sí. Hebreos 5:10, sí, hermano. Sí, hermana. ¿Puedo leer, hermano? Sí. Sí. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. 5:7, sí, sí. Sí, hermana. Y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su amor reverente. Sigo el 8. Temor reverente. Temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermana, mi pregunta es acerca de la perfección y la obediencia, porque la verdad nosotros pues, estamos procurando alcanzar la santidad y la perfección cada día, pero a veces en medio de nuestra cotidianidad venimos a la alabanza, buscando los dones, queriéndole servir al Señor y apartarnos de todo lo que nos han enseñado. Yo quisiera que de pronto usted, hermana, nos profundizara un poquito sobre estos versos y le agradezco mucho, hermana, por esto. Que Dios la bendiga, hermana. Sobre lo de la obediencia. Sí, porque él dice que es perfeccionado y vino a ser perfeccionado y vino a ser autor de vida eterna, para vida eterna, ¿no? Para todos los que obedecen. Dice en el verso 7 que Cristo Jesús, en los días de su carne, cuando él trabajó como hombre, como ser humano, dice que ofreció ruegos y súplicas ante el Padre, es decir, oró con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, que era el Padre. Dice, él fue oído por el Padre a causa de su temor reverente, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siendo hijo de Dios, se comportó como hombre, como ser humano, aprendió la obediencia a Dios. Y luego de ser obediente, luego de tener ese temor a Dios, de hacer todas las cosas bien, de creer, de tener fe, de humillarse, de amar, de hacer tantas cosas que él hizo, dice que eso lo llevó a la perfección, porque él fue el hombre perfecto. Dice que habiendo sido perfeccionado, entonces es cuando ya viene a ser el autor de la salvación, y Dios lo declara sumo sacerdote. Pero la obediencia, que es lo que dice el hermano, que hay que hablar sobre la obediencia. La obediencia entra en el momento cuando yo creo en Dios y conozco qué es lo que le desagrada a Dios. Empiezo a conocer los pecados, a aprender y a saber cuáles son los pecados que yo tengo que abandonar para agradar a Dios. Por ahí empieza la obediencia. El desear en mi corazón agradar a Dios en todo. Eso es obediencia. Si Dios me dice que yo no tenga envidia de los demás, que no sea ambiciosa, que no odie a la gente, que no sea altiva o arrogante, que no sea humillante, yo tengo que obedecer, hacer estas cosas porque esto agrada a Dios. Y si yo me domino mi carne para agradar a Dios, pues estoy obedeciendo. Y cada vez que uno lee la Biblia, en la Biblia uno encuentra muchas cosas por las cuales hay que cambiar, y a eso se le llama obedecer a Dios. Si nosotros leemos Proverbios, por ejemplo, encontramos muchas reglas morales y decimos, yo no quiero hacer estas cosas, yo quiero hacer el bien para agradar a Dios. Estamos obedeciendo a Dios. Porque obedecer a Dios no es solamente que a mí me profeticen y en la profecía me dice, tenga paciencia, espere, siga orando. No es suficiente. Obediencia es conocer a Dios, conocer su palabra, leer su palabra, investigar qué es lo que yo tengo que cambiar para agradarle a Él. Eso es obedecer a Dios. La obediencia a Dios está en respetarle, valorarle, amarle, desear agradarle siempre, tener contento al Señor y de paso, pues amar a los que están cerca de mí, pues eso se llama obedecer a Dios. Entonces dice que la obediencia es mejor que los muchos sacrificios, como lo que hablábamos ahora del ayuno. Si se pone usted a ayunar todos los días, aguantar hambre y su corazón no ha cambiado para Dios, de nada le sirve que ayune. Está enfermándose, sufriendo hambre y enfermándose, y Dios no está agradado de eso. Entonces es mejor que lo que hay aquí en el corazón, eso es parte de obedecer al Señor, agradarle a Él, es eso. Bien, seguimos. ¿Habrá otra pregunta? ¿Sí, hermano? Hermana María Luisa, buenas noches, que Dios la bendiga. Hermana María Luisa, si usted me permite, tengo una pregunta con referencia a dos pasajes de la Biblia. Primeramente en San Marcos 16,
capítulo 17. Marcos 16, 17, sí. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Está refiriéndose, haciendo uso del futuro. Usted me corrige, hermana, si se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Pero la segunda parte de mi pregunta está en San Marcos, capítulo 9, en el versículo número 38. Sí. 9:38 de San Marcos dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Está hablando del pasado. Entonces mi pregunta, hermana María Luisa, tiene que ver con el don de echar fuera demonios y el recibir el Espíritu Santo. Me gustaría que con base en estos dos versículos usted, por favor, nos permitiera entender un poco más al respecto. El Señor la bendiga, hermano. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, o estuvo predicando, cuando Él estuvo en carne, predicando el Evangelio en la tierra, Él le dio poder, autoridad o facultad a sus discípulos para que hicieran milagros, sanidades y echaran demonios. Entonces el Señor le dijo, vayan, sanen los enfermos, hagan milagros, bueno, todo eso en mi nombre, háganlo. El Señor les dio esa facultad. No habían recibido todavía el Espíritu Santo. Ellos estaban trabajando sin tener la promesa de haber recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era después de la partida de Cristo que recibirían el Espíritu Santo, esa promesa. Pero el Señor les dio poder y les dijo, vaya, hagan milagros y sanidades, y ellos lo hicieron. Hicieron, y ves cuando viene alguien y le dice, Señor, encontramos por allá a alguien que está echando demonios en tu nombre, pero él no nos sigue, él no anda con nosotros. Parece que andaban todos detrás del Señor, en grupo. Entonces el Señor le dijo, no, déjelo, porque si él está haciendo eso en mi nombre, significa que cree en mí y que está enseñando lo que yo enseño. Déjelo. Pero si hay una persona que está hablando en contra mía, entonces pues a esa persona sí hay que ponerle atención. Pero lo hace en mi nombre, no se preocupe. Eso fue lo que le dijo el Señor. Luego, después que el Señor subía al cielo, le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciban la vestidura del poder de lo alto que yo les prometí a ustedes, hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedía? Que antes de esto, antes de la partida del Señor, el Espíritu Santo estaba con ellos, lo rodeaba. Y luego de que el Señor se fue y del día de Pentecostés que vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, el Espíritu Santo vino a morar dentro de los discípulos, que es diferente. Por eso el Señor Jesús decía que el Espíritu Santo dijo, estará con vosotros y estará en vosotros. Con, rodeando, y en, dentro del corazón. Él dio la explicación, y cuando el Señor predicaba y estaba con sus discípulos, el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero después del día de Pentecostés, cuando ya Cristo subió al cielo, vino el Espíritu Santo, los bautizó, hablaron en lenguas y comenzaron a profetizar y a hacer milagros, y el Espíritu Santo empezó a habitar en el corazón de ellos. Y ahí se cumplió esa profecía del Señor, que estaría con y en, con ellos y en ellos. Bien, seguimos. Buenas noches, hermana. Hermano, tengo una pregunta, una inquietud. En estudios bíblicos pasados, ya hace tiempo, le hacían preguntas sobre la humildad. Mas yo me doy cuenta cada día que en el mundo la humildad la reflejan es con las personas de bajos recursos económicos. Pero ¿cómo nosotros podemos, los hijos de Dios, reflejar en verdad la humildad? Yo no lo tengo claro. No, es que es incorrecto cuando la gente dice que esa persona es humilde, es incorrecto. A una persona pobre, en la parte física, pobre de dinero, que no tiene nada, no, escasamente medio lo necesario, y la gente le dice, son humildes, es incorrecto. Se dice, esa gente es pobre. Esa gente son pobres de recursos económicos.
pero no humildes, porque hay gente pobre, pobre, que son bien orgullosos. Por eso lo pregunto, hermana, porque era una inquietud. El mundo siempre se... Sí, uno no sabe expresar, uno dice, esa persona es pobre en recursos económicos, ya, entonces no se dice que es humilde, porque hay mucha gente bien pobre y bien orgullosa. Hermana, también porque dentro de la iglesia, cuando uno le sirve al Señor, pues muchas personas también, no sé si será envidia o celos, no lo sé, pero también se refieren a uno como si uno fuera poco humilde, debido a que de pronto Dios en su misericordia lo bendice a uno y pues uno puede materialmente tener cosas bonitas. Entonces yo me preguntaba cómo yo puedo reflejar la humildad sin llegar a ofender ni ser piedra de tropiezo para los demás. Muchas gracias. Digamos que la humildad tiene que ver es con el trato, ¿no? Con la manera de ser de la persona, no por el vestido que lleve, porque digamos la persona puede tener un vestido muy lujoso, de tener muchas joyas finas, muchas diamantes y muchas cosas, bueno, porque su recurso económico así se lo permite. Entonces puede estar bien, vivir bien y, bueno, vive de lujos, pero esa persona puede ser humilde, sencillo de corazón. Su actitud, su comportamiento y el trato para con las demás personas es un trato sencillo, un trato donde no humilla a la gente, donde es cariñoso con la gente, es muy sensible, a aprender a valorar a las personas. Entonces se dice que esa persona es humilde. Por ejemplo, en la Biblia nosotros escuchemos los personajes de la Biblia que decía que eran humildes. Decía que el Señor Jesús era un hombre humilde, pero no es porque él fuera humilde, porque era pobre en lo económico, sino porque su manera de ser era así, su humildad era esa del Señor. Entonces él se quedaba callado, a él ofendían y le decían cosas y él callaba y no contestaba, no decía nada, no se alteraba, no tiraba la piedra porque a él le tiran piedra y él hubiera podido también tirar piedras, él no lo hacía porque era humilde. Entonces eso, la humildad es una característica en el comportamiento o el modo de ser de una persona, no tiene nada que ver con la parte externa, porque hay personas, como les digo, bien pobres de dinero, que no tienen ropa, no tienen comida, no tienen nada, no tienen casi ni dónde dormir, y son bien orgullosos, altaneros, rebeldes y altivos. Es eso. Entonces se dice, no, esa persona es rebelde, es temperamental, es altiva, es grosera. Eso es lo que uno diría de la persona. Y bien pobre. Es eso. Entonces, la humildad es del corazón, son características morales. La humildad está entre los valores que nosotros debemos tener, las virtudes morales, entre esas virtudes está la humildad o la sencillez o la sinceridad, la rectitud, la honestidad, ser organizado, honrado, íntegro, todo eso se llaman virtudes morales, que eso es lo que nosotros estamos luchando y pidiéndole al Señor, que nos ayude a tener todas esas virtudes y cualidades morales para agradarle a Él y para agradar a la gente y amar a la gente. Entonces, esas virtudes hacen que uno ame a las personas, le sienta un cariño especial y uno no haga distingo de razas, distingo de colores ni de nacionalidades, sino que uno ama a todas las personas por el hecho de que esta persona está aquí amando a Dios, es un corazón que ama a Dios. No me interesa, yo miro ese corazón. Esta persona está amando a Dios y eso es suficiente para empezar a sentir amor y cariño por la persona. Todo eso lo dan las virtudes morales y la humildad y la sencillez, todo eso. Eso es lo que le debemos pedir al Señor, que nos ayude a brillar en eso, a que brillemos con todas esas actitudes bonitas. La educación, por ejemplo, la educación también ayuda mucho. Nosotros debemos decirle al Señor que nos ayude a ser educados, porque es que cuando no hay educación, viene también ese egoísmo, viene esa competitividad, viene la envidia, viene la crítica, el chisme, la murmuración, cuando no hay educación. Y a veces la educación no la da solamente el estudio intelectual, sino una virtud que Dios nos puede dar también de ser educados. Entonces, todas esas cosas tan hermosas, tan bonitas, que deseamos tener,
pedirle al Señor que nos ayude a obtener todo esto, porque es que el Señor quiere corazones limpios y que brillemos como ese coro que dice que tenme brillando, Señor. Quiero brillar, Señor, en tu iglesia. Bueno, vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Y por qué no a pedirle al Señor? Aquí hay un saludito para todas las personas que nos vieron a través del canal Sion, de América, Europa, el resto, ¿no? Casi los mismos. ¿Cuántos países? 4.500 puntos. Como 46 países, que ni para qué los nombro. Voy a nombrar los que no son ni de América ni de Europa. Dice Emiratos Árabes, Israel, Turquía, Jordania, Kuwait, Qatar, Marruecos, São Tomé, Vietnam, India, Pakistán, Australia. Allá en la India nos están viendo. Sí. Así que amamos a todos ellos. Amo a los hermanos que están allá reunidos en la India, porque yo sé que ya hay muchos nativos de allá que están ya alabando al Señor. Yo vi un video y yo ya siento amor y cariño por ellos y desearía estar cerca de ellos también, porque ellos son muy cariñosos y muy efusivos. Ellos tienen esa característica de ser muy cariñosos y entregados a Dios, porque el que se entrega a Dios se entrega de verdad. Entonces, todo eso es muy lindo, muy bonito, y yo sé que el Señor se alegra también de ver a nosotros, nuestros corazones alegres y felices para Él, amándole y amando a todos los seres, y deseando que la gente se salve, que la gente escuche la palabra de Dios y amen a Dios, porque eso es lo que queremos, que haya millones de almas que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Vamos a estar orando en esta tarde, Padre Celestial. Alabado y glorificado tu nombre, bendito Señor. Gracias, Señor, delante de ti estamos en este momento. Y tú, Señor, nos has escuchado todo lo que queremos, todo lo que deseamos. Deseamos muchas virtudes morales, deseamos muchas cualidades morales. Deseamos que tú nos enseñes a ser educados, a amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, a amarte a ti y amar a todos los seres. A vivir en armonía, a vivir en comunión, a vivir sonrientes, queriéndonos, comprendiéndonos y sin tener en cuenta los defectos, sin tener en cuenta las malas acciones, las malas actitudes, sino solamente teniendo misericordia y paciencia, Señor, así como tú tienes paciencia con nosotros y misericordia. Nosotros también queremos, Señor, con nuestros semejantes tener misericordia y paciencia hasta que tú los cambies, mi Señor. Queremos, Señor, andar todos unidos, alabando tu nombre, honrándote, glorificándote, mi Señor, para que nuestras oraciones lleguen delante de tu presencia, para que tú, mi Señor, extiendas tu mano poderosa y tú seas dando a cada uno de acuerdo a las promesas que tú les has hecho, a todas esas promesas maravillosas que tú has hecho a cada uno, promesas de bendiciones espirituales, bendiciones materiales, aquellas promesas de hacer feliz a la gente, de solucionar los problemas, de quitar las trampas del maligno, de quitar enfermedades, de quitar la pobreza, la miseria, quitar la amargura, la tristeza, el dolor. Has prometido, mi Señor, estas bendiciones, estas sanidades, esta liberación. Has prometido quitar brujerías y hechicerías. Has prometido destruir la obra del maligno que viene contra nosotros. Y has prometido bendecirnos, mi Señor. Y tú deseas que te sigamos con todo nuestro corazón y nuestra alma. Que te alabemos, mi Señor. Que te honremos, que te demos la gloria y la alabanza. Y que tu Espíritu Santo descenderá sobre cada uno y tú serás visitando a cada uno con la presencia de tu Espíritu para dar el bautismo con tu Espíritu. Es necesario que sigan adelante, que oren, que tengan fe y crean y que sean pacientes, porque vienen días de cambios positivos y días de triunfo y de bendición y de prosperidad. Días en los cuales les bendeciré también con bendición material,
dándoles el dinero necesario para el sustento de vuestras vidas, para que nada les falte, porque estaré abriendo puertas de bendición y dando solución a muchos en todos sus problemas y dificultades que afrontan. Y estaré abriendo puertas de bendición y estaré proveyendo a todos de una bendición especial, espiritual. Y estarán viajando muchos, viajando, entrando y saliendo y viajando a diferentes lugares, porque voy a estar dando y repartiendo lo espiritual para que trabajen, para que se congreguen, para que prediquen mi palabra, para que enseñen, y estaré manifestándome y estaré dando estas bendiciones y estaré quitando la incredulidad, la duda, quitando el oprobio también que muchos han tenido en sus vidas, destruyendo esos males del maligno y quitando los sufrimientos, la angustia, el dolor, y pronto estaré manifestándome también con lo espiritual, con la perfección, y les daré larga vida y bendición, conocimiento de mi verdad, conocimiento de mi palabra, entenderán mis caminos y seguirán adelante, porque les estaré bendiciendo con lo perfecto, con los dones, y estarán trabajando y se harán milagros y señales, porque en mi nombre estarán haciendo muchas cosas en cualquier lugar del mundo, a donde vayan, a donde viajen, los respaldaré y estaré quitando el mal. Pronto habrá bendición espiritual y material para muchos, para todos los que están en este lugar, y todos aquellos que están escuchando esta palabra serán revestidos de poder de lo alto y serán bendecidos, y el dinero nunca les faltará, porque siempre les proveeré todo lo necesario a aquel que se propone y dispone su corazón para lo mío. Grandes cambios positivos y bendición daré, triunfos y victoria daré a todos. Seguid adelante y seguid firmes y avanzad, porque las bendiciones no se harán esperar, porque pronto estaré manifestándome en todo lugar, en todos aquellos que así se han dispuesto para lo mío. Cambios y triunfo y victoria daré, limpieza daré y sanidades estoy dando, liberación estoy dando, sanidad estoy dando, manifestándome con poder, con sanidades, con milagros y prodigios, y estaré quitando la envidia del enemigo y estaré preparando corazones para que vivan en santidad, en perfección, porque los libertaré y los limpio y los liberto y quito toda mancha y quito toda brujería, toda hechicería y quito todo el mal que venga sobre alguno. Por tanto, oíd y seguid adelante, no tengáis queja de lo mío, seguid firmes en este camino que les he trazado, en este camino de la rectitud, en este camino de la perfección. Grande eres, Jehová Santo, poderoso mi Señor, en todo momento, Padre mío. Tú te acuerdas, mi Padre, y te acuerdas de tu pueblo, y te acuerdas de tus hijos, Padre Santo. Esto es tu palabra, esto es la palabra de Jehová, esta es la palabra del Señor, esta es la palabra de Jehová, porque Jehová reina y Jehová se vistió de magnificencia y de poder, porque Jehová es santo, santo es su nombre, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Gracias, aleluya, gracias las bendiciones, no se han hecho esperar, he bendecido, sí, he dado bendición, he dado triunfos, victoria, he dado vida nueva, y todos han recibido ese beneficio, y todos han recibido su bendición, todos. Gracias, Señor, gracias, 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 aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Tú mereces la alabanza, tú mereces la alabanza. Alabada al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria, aleluya. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Y su pueblo que sabrá y deja al Señor obrar. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando.
Gloria a Dios, poderoso Señor. Gracias a nuestro Padre, gracias a nuestro Dios. Muchas gracias al Señor por esas bendiciones, por esas promesas y esas bendiciones y maravillas que el Señor hizo, que el Señor dio hoy a todos, a todos. Gracias le damos a Dios por esto, por su Hijo Jesucristo. Amén. La honra para nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Que el Señor les bendiga. Gracias y Dios les bendiga. Saludos a su gente. Salúdenme a su gente. Dios les bendiga. Dios les bendiga y gracias. Gracias, gracias.